a los presentes aquí en el local como a los que están por Zoom. Y cómo no darle gracias a Dios, este tiempo, realmente como decía Alberto, es maravilloso el poder encontrarnos para hacer memoria de aquel que nos dio un lugar que ninguno de nosotros merecíamos para estar ahí en los cielos. Lamentablemente, muchas gracias. Nuestra condición era una condición no apta para estar en los cielos. Por eso, como cuando Alberto hacía mención en ese coro que cantamos, basado en Filipenses 2, Él se despojó. Y hoy vamos a tener un pensamiento que tiene como título: El Señor Jesús es nuestra única esperanza. Hechos 2, 26 y 27 nos dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hace muchos años, Dios me dijo por medio de su palabra algo que ha marcado mi vida desde ese entonces, y fue lo siguiente: la fe en Jesucristo es la única esperanza de cualquier persona en el mundo que puede tener. Y llegó a mi corazón a pesar de todos los conflictos internos que me agobiaban y me hacían dudar, y continuamente las dudas que rondaban a mi alrededor. Pero Dios estaba cerca. Me llegaron muchísimos versículos. Uno de ellos fue Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También no debemos olvidar el que han escuchado tantísimos millones de personas, que cuántos corazones fueron abordados por este versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pensamos y retrotraemos al tiempo en que conocimos a quién es el camino, a quién es la verdad, a quién es la vida eterna, vemos cómo la mano de Dios obró en cada una de nuestras vidas, y en modo particular me dio una esperanza, y realmente esa esperanza jamás la hubiese conseguido en ningún otro lado, porque Cristo está vivo. Ese camino existe, y ese camino, lo sabemos, es Cristo. A la luz de lo que está sucediendo alrededor del mundo, la verdad de estas palabras es lamentablemente más dolorosa que nunca. Somos una generación que padece lamentablemente enfermedades que nadie puede sanar y que sufre problemas que nadie puede solucionar. Los éxitos son pasajeros. Los éxitos pasajeros que podamos tener se ven rápidamente reemplazados por dificultades que son mayores. Esta experiencia es cada vez más común, tanto entre los creyentes como en los no creyentes. Aunque no debería ser así. A los creyentes los matan las mismas enfermedades que están matando al resto del mundo. Y eso lo podemos ver. Y los azotan los mismos problemas que azotan a las personas inconversas. Muchos hijos de Dios van por la vida
como si no tuvieran ninguna esperanza, como lo hace el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo es la única esperanza que cualquier persona en el mundo puede tener. Pero ¿cuántos cristianos no saben cómo vivir por la fe? En lugar de ser llenos de la palabra de Dios y de la fe, siguen por tradiciones, y por eso es que se sufre innecesariamente. Cuando el diablo los ataca con alguna enfermedad o algún mal, o con el deterioro económico, o por divorcios, o por depresión, con frecuencia se quedan sin poder hacer absolutamente nada, mientras son consumidos por alguna de estas cosas. En realidad, no saben qué hacer. La Biblia nos dice, ahí en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Hoy Alberto también hizo mención a eso. Pero si cada uno de nosotros poseemos el conocimiento de que Jesucristo es nuestra esperanza, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar en Él, debemos seguirlo a Él y que le podamos decir al mundo que cualquiera puede poner toda la confianza en el Señor Jesucristo. ¿Vieron la sensación que nos da a los varones cuando le tenemos que decir a quién hemos visto para que sea nuestra novia? Esto a mí me sucedió a fines de febrero, principio de marzo del año 78, cuando hablé con Diana, que comienzan a sentirse problemas en el estómago, empiezan a hacerse presentes sensaciones, sobre todo que es como que nos olvidamos de todo lo que le íbamos a decir. Nos tiemblan las piernas y estas sensaciones se ponen más, son más grandes cuando tenemos que ir a hablar con los padres de la que es nuestra novia. Y realmente al cerrarse nuestra garganta, llega un momento que lo podemos decir. Podemos decirlo. Y así, como esta experiencia que tenemos los varones, así también debe ser esta experiencia que cuando tenemos que decirle al mundo que la esperanza está en Jesucristo, lo vamos a poder decir. Y Dios está con cada uno de nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se conoce que durante muchos años el mundo se ha maravillado ante una joya que en un momento fue parte de una corona. El diamante Esperanza es llamado, un deslumbrante diamante azul de 45 quilates, con un valor estimado en $250 millones. Su último dueño lo donó este tesoro a un museo que se llama Smithsonian Museum, como un regalo a la humanidad. Y ahí el diamante solitario reposa en una pequeña urna de vidrio a prueba de todo, hasta aún de balas. ¿Qué esperanza trae a la humanidad esta rara piedra preciosa? Nos podemos preguntar. Si bien es grande en gloria, es intocable, es valiosa, pero no inestimable. Un regalo a la humanidad, pero protegida, que está bajo llave de la humanidad para su seguridad. ¿Acaso la esperanza para nosotros está encerrada, es inaccesible, es intocable como esto?
Les puedo asegurar que la esperanza no está lejos de ninguno de nosotros, y menos encerrada en una urna de vidrio a prueba de todo, y como pasa con este diamante en un museo. La verdadera esperanza está disponible para cada uno de nosotros y llega como la esperanza que procede de lo alto. ¿Procede de quién? De Dios. No es una ambición futurista. La esperanza es el fundamento de la fe. ¿Cuántos filósofos sostienen que la esperanza apoyada en el Señor Jesucristo, en su promesa de volver a la tierra, ha fracasado? Porque Él no ha regresado, dicen. Y además requieren de una nueva muestra de Dios para poder decir que no es un fracaso. Cuánto engaño y error hay de parte de Satanás hacia las personas. Cuánta confusión hace el maligno hacia las personas. Porque la promesa que Dios nos dejó nunca ha perdido vigencia, ni va a perder vigencia. Y es una nueva cada mañana. Dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta es la razón de mi esperanza y de la suya. Hermana, hermano, se encuentra en la palabra de Dios y en ella es donde hemos encontrado la salvación de Dios. El salmista escribió, mi carne también reposará confiadamente. El Salmo 16:2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. El versículo 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida, en el versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias de tu diestra para siempre. ¿Estamos descansando en las promesas del Señor? La esperanza es un bien activo, es un bien invisible que paga dividendos cuando todavía vivimos. La esperanza nos acompañará cuando vayamos por las mañanas inciertas que transitemos por fe. Ahí está la esperanza de Dios. Debemos impregnar nuestra vida con la esperanza. En estos tiempos que vivimos, todos necesitamos ser inyectados con una dosis de esperanza. Sin ella la vida se nos hace cuesta arriba, como también se nos puede ir cuesta abajo. En algún momento de nuestra vida nos hemos hecho muchas preguntas, como esta. ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mi noviazgo? ¿Qué será de mi trabajo? ¿O podré conseguir trabajo? ¿Cómo afrontaré mi situación económica con toda esta crisis que vivimos? ¿Seré toda mi vida un enfermo? Para todos, hermanos, hay esperanza. En Proverbios 26:12 dice, ¿has visto, sabio, en su propia opinión? Mas esperanza hay en el necio que en él. Hay esperanza si no nos apartamos de nuestro Dios. El texto nos dice que aquellos que se apartan del Dios de la esperanza, no debemos apoyarnos en nuestra propia opinión. La palabra de Dios nos dice, la esperanza está dentro nuestro y podemos acrecentarla, primeramente confiando en Dios
y en cada una de sus promesas, como le dije recién. Él es fiel y quiere lo mejor para nuestras vidas. No vivimos de casualidad, vivimos por su propia voluntad, por la voluntad de Dios, porque Él nos creó con un plan. Él tenía un propósito para cada una de nuestras vidas. Cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde la esperanza. A muchas personas, al vivir sin propósito, han perdido toda esperanza, y esto trae como consecuencias la pérdida de los sueños, la pérdida de la visión que tenían. Se vive sin ilusión. Por eso hay que vivir en el propósito de Dios. Así tendremos un enfoque bueno en nuestra vida. Sabemos para dónde vamos. Esto nos produce esperanza. Job 11:18 nos dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando tenemos confianza es porque hay esperanza. Hubo un rey que puso su esperanza en Dios y fue prosperado en todo. Su nombre fue Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Eso lo encontramos en 2 Reyes, capítulo 18. En el versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, en el versículo 5. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. En el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Caminamos con rumbo definido. Recordemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. No debería haber temor a la muerte tampoco, si tenemos esperanza. Proverbios 14:32 nos dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Qué debemos hacer para conservar la esperanza en Dios? Cambiar de actitud. Una actitud basada en nuestro Creador trae buenas expectativas y esto brinda esperanza. Debemos controlar nuestras palabras. Recordemos que las palabras tienen poder. De nuestra boca pueden salir dos clases de palabras, unas que traen bendición y otras que traen maldición. No hay término medio. Lo que decimos son semillas que algún día germinan a su tiempo, que se convierte en realidad. Siempre debemos hablarnos a nosotros mismos como llenos de esperanza. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También debemos ser personas de fe, hermanos. Para conservar nuestra esperanza debemos actuar en fe. Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerte, que si no tomamos acción en nuestra vida, nada va a suceder, que nos debemos mover en dirección hacia aquello que queremos alcanzar. Cada día debemos avanzar hacia una meta propuesta por Dios. Y nuestro propósito, ¿cuál es? Es alcanzar esa meta que Dios nos propuso. Debemos ser luz en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, como tiene el título de este mensaje, es nuestra única esperanza. Vamos a hablar de Él ahora. Ahora bien, hay verdades expresadas en la palabra de Dios que no tienen que tener discusiones, que son verdades absolutas. En Juan 1:1, el apóstol Juan entendió la revelación que Jesús es antes de todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Más adelante en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una revelación de la eternidad del Hijo de Dios. Esto que vemos es Jesús que nació un día, como nosotros, nació de mujer. En este momento, mientras hablaba con estas personas, Abraham había muerto hacía aproximadamente 1800 años atrás. Y es como que se mofaron los judíos cuando le dijeron, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y el Señor con toda autoridad les dice, antes que Abraham existiese o fuese, yo soy. Yo soy, le dijo el Señor. Teniendo estos judíos semejante afirmación, estando delante del mismísimo Hijo de Dios, no le creyeron. Tal la misma actitud la tomó Pilatos cuando estuvo frente al Señor en Juan 18:37. Pilato dijo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el 18:38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. O sea, no le prestó atención. Lo tuvo ahí al lado del Señor. Uno no sabe si después habrán creído, no lo dice la palabra de Dios, pero las actitudes demuestran que no lo fue. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo se sustentan todas las cosas, porque Él es el sustentador. Todo se sustenta con el poder de su palabra. Eso es cuando Dios dijo, sea la luz se hizo. Todo sigue en el mismo orden que Dios lo creó. El mundo sigue dando vueltas alrededor del sol. Nada ha cambiado. Como dijo Dios, todo sigue tal cual como Él lo dijo. Cristo es nuestro sustentador. Cristo sabe con certeza el número de estrellas, los millones de millones que existen en el mundo, y las conoce por su nombre. Y también, ¿cómo podemos pensar que a cada uno de nosotros no nos conoce? Dios nos conoce desde antes de que naciésemos. Es algo que nos debe maravillar, que antes de nacer cada uno de nosotros, el Señor ya nos conocía. Y más que eso, conoce nuestro nombre. Él también conoce cada una de nuestras necesidades, porque antes de que le pidamos, Él lo sabe. Mateo 6:8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Esa es la manera que quiere que le pidamos, porque ese es el modo que Él desea que tengamos comunión con Él. Ese ser que se hizo como nosotros, el Señor Jesucristo, sufrió dolores, lloró, sufrió hambre, fue tentado, igual que nosotros, el perfecto Hijo de Dios, el que nunca pecó. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Acá se manifiesta como la cabeza de la iglesia, el guía infalible. ¿Confiamos
en algún neófito que no conoce el camino? El Señor sí que es nuestro guía, porque Él vino para hacernos ser nuestro camino. Él puede ser nuestro guía, porque Él se dio a conocer, porque Él sabe que somos débiles, que Él es nuestro abogado. Revelaciones una tras otra de aquel en quien confiamos y en aquel en que tenemos esperanza. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya lo habíamos leído al principio. Un misterio que ahora es revelado, un misterio entre los gentiles que ahora es manifestado y revelado. Y se manifiesta la salvación de Dios a los judíos, pero acá también se manifiesta a aquellos que somos los no judíos, o sea, los gentiles. Por eso es Cristo la esperanza de gloria. Era necesario que Cristo naciese de mujer y ser como nosotros para manifestarse en este mundo y ser lo que dice ser. Ahí en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Necesitamos su seguridad. Cristo es la esperanza de gloria, no hay otro. Como les dije al principio, muchos problemas muchas veces nos agobian. ¿Saben? Cristo te entiende cuando muchas veces los que están a nuestro alrededor no se preocupan por lo que nos pasa. Es tan sabio Dios que una vez iluminó a David a escribir el Salmo 23. ¿Quién no lo conoce? En estos días, Diana, como lo hizo con nuestros hijos, también se lo enseñó a Amelie y se lo va a enseñar a mis otras nietas y nietos seguramente. Y uno se pone a recordar este salmo. Y todo este tiempo, cuando mi nietita lo decía, lo pude recordar, y lo podemos recordar ahora. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Disfrutemos cada palabra, los tiempos, cuando nos dice, no temeré mal alguno. Nos habla de la fe que debemos depositar en el autor y consumador. Y también habla del valle de sombra, que ciertamente transitaremos por situaciones de la vida. Siempre tenemos pruebas, pero ¿qué nos dice? No temeremos. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tendremos el aliento de Dios en toda circunstancia, hermanos. ¿Qué necesitamos si ya estamos completos en Él? Hubo un cristiano que tuvo un encuentro con Dios y él lo escribió con estas palabras. Yo soy Dios. Hoy estaré manejando todos tus asuntos, pero recuerda esto. Yo no necesito tu ayuda, le dijo Dios. Yo soy autosuficiente. Si te encuentras ante una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla solo. Solo yo te puedo ayudar. Déjamelo a mí. Confía en mí. Te sugiero que lo coloques en la bandeja que solo Dios lo puede hacer. Y yo me encargaré del asunto.
pero en mi tiempo, no en el tuyo. Una vez que hayas dejado en esa bandeja tus problemas, no te aferres más a ellos. No te aferres a ellos, porque si te aferras a ellos, se retrasará la solución que yo puedo darte. Y si consideras que algún problema que lo puedes solucionar, te sugiero que lo consultes conmigo en oración. Solo yo conozco el futuro y tú no. Y como yo no duermo ni me adormezco, no hay razón para que pierdas tu sueño a causa de tus preocupaciones. Pero si deseas contactarme, estoy a la distancia de una sencilla oración. Además, considera lo siguiente: sé feliz con lo que tienes, medita en los que no tienen nada. ¿Has tenido un mal día en tu trabajo? Piensa en aquellos que hace años que no consiguen uno. ¿Te sientes cansado? Piensa en las madres de la casa que no tienen descanso, cocinando, lavando, planchando para alimentar a sus hijos. Piensa también en aquellos que están limitados en una silla de ruedas. ¿Has enfrentado a una terrible pérdida? Y te preguntas, ¿cuál es el propósito de esto? Yo soy tu sustentador, tu salvador, y nada te falta. Hermanos, ese que nació es en quien tenemos que tener nuestra esperanza. Ciertamente Él no está lejos nuestro y tenemos que vivir en el amor, la fe y la esperanza. Que el Señor nos bendiga.